Aprovechamos esta ocasión para darle las gracias a nuestro invitado de hoy por la entrevista que nos concedió, para conocer un poco de su historia, de dónde nace este caballero con tanto talento para sus funciones. Y empezaremos por el principio, como todo, ¿no? ¿Cuál es su nombre, pastor? Rubén Cejas es mi nombre, así que ¿Dónde nace el pastor Rubén Ceja? nací en la provincia de Santiago del Estero. Luego después de ahí me vine ya desde prácticamente casi chico, podríamos decir, a la Patagonia. Para continuar, vamos a seguir conociendo de usted. Podríamos preguntarle cómo fue su infancia y adolescencia, cómo fue el... Eh, Fue bastante particular. Yo nací en Santiago, producto justamente de mi papá. Era un hombre que estaba casado, un hombre de muy buena posición económica. Mamá era una empleada. Y de ahí nacimos cuatro hermanos, una hermana mayor y, y tres hermanos más. O sea, conmigo, ¿no? Yo soy el menor de todos. Así que fue bastante traumático en el caso mío personal, ¿no? Yo puedo hablar por mí, mis otros hermanos también, pero luego después del tiempo nunca pude ir a vivir, nunca pude tener la imagen de un hogar, de una familia, de sentarme yo a la mesa o estar en mi casa y tenerlo a mi papá y tenerlo a mi mamá. Entonces, mamá se hace cargo por un periodo, ella era soltera. Luego después, prácticamente casi hasta los 5 o 6 años, se hizo cargo y luego después, porque mamá se casa. Cuando mamá se casa, mi padre toma la decisión y me manda a vivir en un residencial, con solamente 6 años junto a mis hermanos. Así que fue bastante traumático hasta que bueno, no tengo la imagen de un padre, no tuve la imagen de una madre, hasta que, bueno, así fui evolucionando, fui a vivir a Salta con unos tíos que se hicieron cargo de mí y la falta del cariño, del amor, aunque lo tenía todo, ¿sí? Tenía todo lo que es económico, el afecto de mis tíos, el amor, pero eso nunca lograron, digamos, igualar al amor de un padre o de una madre. Entonces fue bastante traumático. Y así comencé a caminar en la vida sin un objetivo, sin un plan, sin nada, como a la aventura. Entonces, mi perfil, supuestamente, de acuerdo a lo que yo pensaba, era un perfil bastante difícil, ¿no? Porque uno se junta con los amigos, se junta con la gente, entonces no tenés nadie quien te indique esto no hagas, esto sí, esto no. Entonces no tienes un tutor, entonces vos sos dueño de tu propia vida y haces, y a la corta edad. Hasta que a los 17 años conocí al Señor a los 17 años y bueno, desde ahí empecé a caminar mi camino en Dios, en la iglesia y a buscar su presencia claro, y me aferré mucho a eso por tal motivo, por el hecho de que buscaba justamente algo, ¿sí? Que me pudiera satisfacer, que pudiese llenar el vacío en el cual estaba viviendo. Usted buscaba contención en ese momento. Sí, por eso me aferré más que nunca a las escrituras y me tragaba, pasaba horas leyendo la palabra, asesorándome y bueno, y hasta que Dios fue hablando, formando en mi vida, en mi corazón, a pesar de ver algunas cosas que pasaban, porque mamá se había casado, tuvo sus hijos, papá tenía también a su familia, tenía sus hijos y pasaba unos momentos, iba para ahí, iba para allá y veía cosas que
Hasta que yo decidí en un momento en las escrituras, a ver, y decía, bueno, el día que yo me casara, no quiero tener esas condiciones de mis hijos que anden de un lugar para otro y no tener, digamos, una guía, un tutor. Y bueno, ahí empecé a indagar y buscar en Dios y Dios ha sido bueno conmigo. Usted tomó la falta de sus padres para ser un ejemplo para sus hijos, ¿no? No quiso que sus hijos repitan lo que pasó a usted. Claro, sí, por cierto. Entonces eso a mí me permitió decir, el día que yo me casara, el día que yo tuviese una familia, no quiero que lo que yo vi, que lo que yo viví, eso lo puedan heredar ellos. Entonces, gracias a Dios, Dios no es deudor de nadie y todo lo que le pides a Dios, Dios te lo concede. Estoy casado hace más de 37 años, tengo 3 hijos, están casados, tengo uno de ellos, todos servimos a Dios, uno de ellos es pastora en la iglesia a donde estoy pastoreando actualmente. ¿A qué edad conoció usted al Señor? Ya que usted se entregó por completo al Señor. Claro, el vacío que tenía, yo recuerdo porque yo estaba en la escuela que yo tenía, a donde concurría, al frente había una plaza, y en una de las esquinas había un terreno baldío que había un cartel que decía próximamente una iglesia evangélica. Yo me acuerdo cuando salía con la gomera, entonces le pegaba ese cartel, unos gomerazos, unas piedras y un montón de cosas que hacía sin pensar de que ahí iba a conocer al Señor, iba a ser uno de los, ¿cómo se llama?, de uno de los congregantes. Yo recuerdo, hasta el día de hoy, recuerdo al pastor Álvaro Gustafson, un norteamericano que muy poco hablaba el castellano y aún a pesar de eso me pudo hablar y pude entender y comprender. Me acuerdo que me enseñó y hasta el día de hoy recuerdo el pasaje bíblico que dice Apocalipsis 3:20, dice, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y bueno, y esa palabra, y era esa época, yo tenía recién 17 años. Podríamos decir que usted a los 17 años era travieso, ¿no? Porque tirarle piedra, el cartel que habla de Dios. Sí, lo que pasa que sí, uno va desarrollándose, ¿no? Por eso decía, uno no tiene límites, entonces no tenés el consejo del padre, no tienes el consejo de la madre, no tenés nada, entonces mayormente, claro, hace travesuras, ¿no? ¿Quién no hizo travesura? ¿Cómo fue el proceso ya dentro de la iglesia? Y el proceso, todo depende de uno. Todo proceso depende de uno. Puede ser muy complicado, puede ser muy fácil, puede ser muy traumático. Todo depende. Para mí, indudablemente, fue maravilloso. Fue maravilloso por la sencilla razón de que estaba interesado, quería una formación, quería cambiar. Entonces yo lo malo a mi corta edad ya sabía lo que es el dolor, la angustia, sabía lo que es el odio, el resentimiento, que eso es lo que genera y lo que provoca dentro de una vida. Entonces decía, si Dios no hubiese salido al encuentro mío, quién sabe dónde estaría, si hoy estaría vivo, si me hubiese inclinado a los vicios, a las drogas y cuantas cosas, pero gracias a Dios me cautivó Dios ese día, me cautivó y la iglesia inclusive estaba en formación, nos sentábamos en unos troncos de árboles, se hacía fuego, todavía no teníamos el templo y venía un hombre, don Gambarte que le llamo yo, y tocaba el acordeón, y éramos 4 nada más que estábamos en aquel lugar.
Y bueno, entonces cada noche íbamos, orábamos y Dios empezaba a hablar a mi corazón y bueno, por eso digo yo, si en la medida que vos le permites que la palabra entre en tu corazón, el deseo de buscar a Dios, el deseo de tener un encuentro y que lo que dice las Escrituras se haga real en tu vida, por cierto que no va a ser traumático. A veces nosotros por ignorancia prolongamos y hacemos que nuestra vida sea traumática, que el proceso sea traumático. Todos vamos a pasar por un proceso. Y ese proceso, la verdad que depende de uno. Si yo permito que Dios trabaje en mi corazón a través de su palabra, mediante el Espíritu Santo, te va a ser fácil. Yo por eso digo, una de las cosas fundamentales que Dios me permitió que mis hijos se casen y que algunos de ellos me digan, ¿sabes una cosa? Yo me quiero casar el mismo día que vos te casaste. Y yo dije, wow, y a uno le pregunto, le digo, ¿pero por qué quieres casarte ese día? Dice, yo quiero casarme porque yo quiero tener mi matrimonio como lo tienen ustedes. Uno de ellos, mi hijo el mayor, se casó el mismo día que nosotros nos casamos, y los otros, bueno, no se pudieron casar por el hecho de que no había lugar en el registro civil esa fecha que ellos querían. Así que la verdad que todo depende. No fue difícil. ¿Por qué? Porque le crees a Dios y por ahí pasa el proceso. Bueno, ¿qué situaciones complicadas se presentaron En la vida personal, en la vida ministerial? ¿Cuál de esas situaciones? Por ejemplo, nosotros, por decirlo, en la vida matrimonial, ninguna. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Cuál fue el éxito? Poner por obra la palabra y creerle. No hice nada extraordinario, ¿no? Como si fuese que uno es iluminado. No es que uno es iluminado, sino que sencillamente uno le creyó a Dios y lo pongo por obra. Por cierto que uno comete errores, no voy a decir que no cometí errores, ¿sí? Pero errores por la misma ignorancia, pero no eran las intenciones como para y tener ese drama. Luego después ministerialmente, por cierto que sí, muchos dificultades, ¿no? Que no, por ahí a veces no te reconocen el trabajo, el labor, el tiempo, la dedicación. Yo dejé de trabajar, nosotros trabajamos los dos en la administración pública y estamos en una situación económica muy buena. Entonces yo decidí dedicarme al pastorado hasta el día de hoy al 100% y depender de la fe de Dios y creerle a Dios, así que ni siquiera llegué a jubilarme. No tengo ningún dinero que me paguen, pensión o lo que fuera, no, directamente a creerle a Dios y Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Amén. ¿Fue difícil tomar esa decisión? Sí. Difícil, ¿por qué? Porque uno tenía los 3 chicos, eran muy chicos, la más chica tenía entre 4 y 5 años, y vivir solamente de un sueldo, estar alquilando en este lugar, mi casa, alquilar el salón, y recién comenzábamos, entonces pasamos por bastantes por ahí necesidades que las necesidades en definitiva han sido necesarias, pero era más como para sacar de nosotros fe y formarnos como hombres de Dios, como siervos de Dios, ¿no? Como dice la Biblia, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, hay un trato de Dios, ¿sí?
Es un trato de Dios. No puedo decir, no, pasamos necesidad, hambre, angustia. No, 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 no. Si algunas cosas por ahí pasamos, es justamente por la formación que Dios quería tener con nosotros y producir en nosotros. ¿Cómo pudo perseverar en el Evangelio? Sí, no. Es fácil, el Evangelio en definitiva es fácil cuando uno logra entender y comprender. Y aún mucho más, ¿no? En la medida que uno va avanzando, los momentos que va creciendo, en la medida que va leyendo las Escrituras, te hace perdurar, permanecer. Uno de los privilegios que digo yo, que hablamos con mi esposa, nunca nos apartamos de la iglesia. Cuando éramos miembros, nunca nos fuimos de la iglesia. Decir, bueno, nos damos unas vacaciones, volvemos de nuevo al mundo y andamos. No, 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 no. Al contrario, permanecimos. ¿Sabes? Es por la vida, es parte de la vida, es parte de caminar en Dios, el saber de que uno siempre va a pasar por los procesos. Siempre pasa, cuando tuvimos los hijos, pasamos ese proceso, pasamos esos momentos, cuando uno se casa, está junto, luego después vienen los hijos, como que uno se separa, y ahora que luego los hijos se casaron, se fueron, volvimos de nuevo a unirnos, y son cosas que son partes, digamos, del proceso que uno la tiene que ir entendiendo. Y lo mismo, un hombre dijo, ¿y cómo anda la iglesia? Como la luna. A veces llena, a veces... a veces cuarto menguante. Prueba. No eres apto. ¿Sí? Ahora, si uno lo mira como una prueba, como una adversidad, como una dificultad en la vida, no te va a generar tropiezo, trastorno en tu vida. Pero si cuando uno va a la escuela, antes cuando iba a la escuela te decía la maestra, bueno, saquen una hoja en blanco, vamos a tener una prueba. Y era una evaluación para ver cuánto hemos percibido o hemos aprendido de la enseñanza de ella. Entonces, ¿pero para qué era? Pero para subirte a otro nivel o para pasar de grado. Lo mismo también en la vida, para elevarnos espiritualmente a un nivel, y eso te produce no solamente elevarte, produce crecimiento en tu vida. Entonces por eso son las pruebas, que no son pruebas, sino que son trampolines para elevarte. Amén, así es. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Vamos a tocar un poquito más lo que es el tema personal de la familia. ¿Cómo conoció a su esposa? Vos sabés que vine a conocer a mi hermana, que se había casado en Presidencia Roque Sáenz Peña. Yo estaba en Salta y me fui ahí, y justo mi cuñado, él trabajaba en una empresa y me dijo que vaya a trabajar, así que le vaya a dar una mano. Y ahí estaba la secretaria de esa casa, era mi futura esposa. Así que me iba a trabajar, estaba ahí, la veía muy de vez en cuando, y luego después y ahí empezamos a charlar y a hablar, y nos pusimos de novio con ella. Ahora, ¿por qué motivo? Porque en una de las reuniones que estaba concurriendo, que iba a la iglesia, entonces yo veía que toda la gente tenía su familia, otros tenían sus novias, otros tenían su novio. Entonces yo le pedí a Dios. Me acuerdo, estaba predicando un pastor de misiones ahí en Sáenz Peña, y le pedí a Dios, le dije, Señor, dame una mujer, dame una esposa, ¿sí? Y no las quería yo elegirla. Uno, viste que uno puede elegir, ¿me entiendes? Pero mejor que cuando Dios te va asesorando y te ayuda. Entonces, lo que hace Dios es para siempre, ¿ok? Entonces, bueno, y ahí fue. Y ahí nos pusimos a charlar, a hablar, y hablamos del Evangelio. Ahora, y luego después yo me vine al sur. 3 días
antes que nos casemos, que pusimos la fecha, ella acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Pero ella siempre le llamó la atención, cuando pasaba por las iglesias evangélicas, se quedaba afuera y escuchaba y le gustaban mucho las canciones. Y la madre le decía, no entres, no entres, no entres, ay, te van a volver loco o te van a volver loca. Y entonces ella siempre se paraba y luego después continuaba su viaje, luego después tuvo amigas que conocían, que le hablaron del evangelio hasta que se decidió. En esa iglesia que ella acepta 3 días antes de casar, acepta a Cristo, nos casamos. ¿Hubo química, podríamos decirle, o amor a primera vista? Cuéntenos un poco más de eso. Yo creo que hubo, de todo hubo. ¿Sí? O Dios hizo la obra. Usted hizo un 50 y Dios un 50, ¿no? Claro, Dios te la presenta, vos tienes que escoger, que elegir. Luego después, claro, uno dice, sí, pero mira la señora, la esposa que me diste, o la mujer que me diste. Tú la elegiste, dice Dios. ¿Sí? Entonces, si eliges bien. Y sí, no, es una excelente mujer, es una maravillosa sierva de Dios, así que con todas las letras, ¿me entendés? No hay que sacarse el sombrero, es una ayuda idónea en el ministerio, en mi vida, en la crianza de los hijos, en todo, en el ministerio está siempre, estamos allá full. En la creencia cristiano evangélico, se toma el hombre como principio del nacimiento, en el poco entendimiento que tengo, y la mujer viene a ser cola, dicen, ¿no? ¿Usted cómo ve su matrimonio? ¿Quién toma la rienda en su matrimonio? Mira, en el Evangelio dice que el hombre es la cabeza, ¿ok? Y en el corazón la mujer es el cuello, dicen. Nosotros directamente tenemos una directiva y hay una responsabilidad como sacerdotes que menciona las Escrituras. Somos sacerdotes y que nosotros tenemos que vigilar, cuidar, ¿sí? Y amar a nuestras esposas. A las esposas les dice, obedeced a vuestros maridos, ¿no? Pero la que más forma en el hogar, o como la profeta podría decir, es la mujer la que maneja en el hogar la crianza de los hijos. Y bueno, pero siempre la mujer viene porque es una ayuda idónea. En lo que nosotros no podemos hacerlo, en lo que nosotros no nos percatamos, ¿sí? La mujer tiene esa capacidad que nosotros por ahí mayormente se nos escapa o no las tenemos. Entonces la mujer es fantástica. ¿Tan diseñada para ser más inteligente que nosotros, o nosotros nos sentimos más? ¿Qué opinas de eso? No. Dios no se equivoca. Por cierto que una palabra nuestra, a veces nosotros somos más directos. Y a veces, como somos directos, muchas veces el problema no lo resolvemos. En cambio, la mujer, al ser más dócil, más comprensible, entonces entiende, comprende, y directamente cuando dice las palabras o habla, es diferente, ¿no? Pero no... es extraordinario. Bueno, ¿tuvo problemas o dificultad dentro del matrimonio y cómo la superó? Es la pregunta que queremos saber, como para conocer un poquito más de usted. No. Pues sabés que cuando uno ama, porque una de las primeras cualidades que menciona las Escrituras dice que el amor es sufrido. El amor es sufrido. Entonces, cuando uno ama, por cierto que sufre, por cierto que tolera, por cierto de que espera, es tranquilo, aguarda, ¿me entiendes? No te voy a decir que no haya dificultades. No existe un matrimonio perfecto, no lo existe. Mientras permanezcamos nosotros en este cuerpo mortal,
dificultades van a haber, situaciones van a haber. Entonces ahora, ¿cómo hago? Porque no se trata solamente de enfrentar la situación, sino de resolver la situación. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Con ira, con bronca? ¿O directamente lo hago con sabiduría? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y ese es lo bueno. A veces uno deja pasar, no porque tenga razón, sino porque uno ama, porque uno quiere, le encanta, le gusta la amistad, no te equivocaste. Entonces si fracasaste es porque elegiste mal, y no es que me equivoqué al elegir, no. Entonces son situaciones. ¿Por qué? Porque tiene su carácter, ella tiene su estilo de vida, su forma de ser. Entonces ahí es cuando nosotros decidimos hacer una amalgama o hacer esa unión y respetarnos. Y ese es bueno, respetarnos. Nos respetamos, pero el amor sobre todas las cosas está. ¿Por qué nos respetamos? Porque nos amamos. Y el amor permanece para siempre. Si no hay amor, se acaba todo. No dura mucho. El amor permanece para siempre. Amén. Bueno, la verdad que me siento más que complacido porque va interesante la entrevista, de verdad que sí. Para conocer un poco más, cada día más. ¿Cómo fue el llamado para ser pastor de una iglesia? Oh, qué bueno. Una de las cosas, cuando antes que nos íbamos a casar, recuerdo, me había olvidado, en una de las preguntas anteriores que me hacías, hubo una mujer de Dios, una profeta, que nos dijo que nos íbamos a casar con Gladys, y eso fue la confirmación para mí, con mi esposa Gladys. Entonces dije, bueno, acá está. Y eso fue, entonces Dios nunca se equivoca. Entonces ahí nosotros nos decidimos casarnos. Ahora, y no solamente eso nos dijo Dios, sino que íbamos a conocer naciones, que íbamos a predicar, que íbamos a llevar el Evangelio. Y entonces, bueno, uno empezó a trabajar en la obra de Dios y empezó a hacer un montón de cosas, servir a Dios en lo que el pastor necesitaba. Entonces siempre estuve ahí dispuesto, o estuvimos dispuestos los dos, nos ordenábamos porque trabajábamos los dos, ella iba a la mañana, yo trabajaba en la tarde, así que yo me quedaba con los chicos en la mañana, y ella luego después se quedaba en la tarde. Los fines de semana ella salía a evangelizar o salía a hacer las visitas y yo me quedaba, todas esas cosas, y teníamos reuniones todos los días. Me acuerdo en la ciudad de Río Gallegos, en la época de la nieve, teníamos reunión todos los días y nunca faltábamos. En la época de nieve nos colocábamos las bolsas de polietileno en los pies, porque no teníamos vehículos, y con los carritos íbamos empujando en medio de la nieve u otro alzado, y así íbamos a la iglesia. Y entonces luego después incursioné, me pidieron para hacer un poco de radio, me animé, luego después empezamos a filmar, empecé a hacer eso, a practicar ahí. Practicaba en mi casa, tenía un desodorante en aerosol y me creía que era un pastor. Me paraba yo en la ventana y me ponía a predicar y hablaba así que me fui preparando. Me recuerdo aquel día cuando el pastor me dijo que si podía predicar en la reunión. Y yo le dije que sí, no había problema, así que temblaba ese día a seguir. Y bueno, y ahí empecé a predicar. Estuve a cargo del grupo de evangelismo, salíamos a predicar en la noche, hasta las 3, 4 de la madrugada, 5 de la madrugada, todos los días allí en la ciudad de Río Gallegos, en
en la calle Roca, que hoy se llama Kirchner. Ahí salimos, todas las noches salíamos a predicar a la gente, acompañábamos hacia el boliche. Mientras íbamos charlando, dice, no, pero yo me voy al boliche, pero déjanos, te acompañamos. Y le vamos predicando y así fuimos haciendo cosas. Luego después empezamos con los viajes misioneros, que nosotros decíamos, y entonces empezamos a salir, poníamos nuestros vehículos, poníamos todo y nos íbamos a predicar. Nos quedamos viernes y sábado y el domingo teníamos que volver porque teníamos la reunión los domingos. El pastor nos daba autorización solamente para los días viernes y sábado. Y así sucesivamente hasta que un día me dijo el pastor, bueno, tenés que ir a abrir una obra. Y bueno, y ahí me llamó y bueno, el llamado de Dios era eso. ¿Cómo nace? Justamente es que Dios va colocando, no es el hombre, es que Dios va tratando con tu vida, Dios te va hablando y eso que va generando hacer cosas. ¿Sí? Y eso no te da, no te es una carga ni tampoco es un peso, sino que lo quieres hacer y cuando lo haces de la mejor forma, de la mejor manera. Entonces, uno pasa a ser una pieza disponible en el Evangelio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando llega la temporada, entonces Dios te confirma. Dios te confirma el llamado de lo que vos ya estás haciendo, de la función que estás cumpliendo. Entonces vienen y nos ungieron a nosotros acá vinieron los pastores, oraron, nos ungieron con aceite delante de la congregación, confirmando el trabajo que nosotros ya veníamos haciendo acá en Caleta Olivia. O sea, es evidente que no puede ser pastor de la noche a la mañana. No es como abrir un kiosco y que la gente va a venir, no. O sea, hay un respaldo. Dios respalda su palabra y Dios respalda a los que lo llaman. ¿Sí? Eso no quiere decir que la Biblia dice que el que anhela obispado buena obra desea. Entonces, pero no es lo mismo. Me gustaría jugar a la pelota, pero no tengo ese don y esa capacidad para jugar a la pelota. Voy a patear a todo el mundo. Entonces, el que tiene, ya a Dios ya los ha elegido directamente esa gente. Bien. La Biblia ampara a personas que conocen a Cristo hoy y 2 meses más tarde se declaran pastores sin conocimiento de un pastor. No, porque Dios confirma su palabra. Aunque ese hombre llamado pastor o que se hace llamar pastor, aunque predique, Dios va a respaldar a la palabra, no al pastor. Dios respalda su palabra, que luego después tendrá sus problemas, sus dificultades con el hombre. ¿Sí? Cualquier persona puede hablar del Evangelio y Dios va a respaldar a su palabra. Quien lo diga, lo mismo lo va a respaldar Dios. Pero no significa que ese hombre esté calificado o esa mujer esté calificada. Por eso la Biblia habla muy claro, en Tito hace una mención acerca de los requisitos de un obispado, un hombre, qué sé yo, que da detalles de un siervo de Dios. ¿Sí? Marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de cosas deshonestas y que sabe gobernar bien a su casa. No está hablando de unción, de gracia, del Espíritu Santo, no, marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, que tiene a sus hijos en sujeción, menciona las Escrituras, ¿sí? Y que sabe gobernar su casa, que sabe dirigir, que sabe gobernar. Si no sabe gobernar su casa, ¿cómo puede hacer la iglesia de Dios? ¿Puede ser un hombre soltero pastor de una iglesia? Sí, claro que sí, puede ser. Hay muchos que han cumplido una función importante. Timoteo fue un varón maravilloso. Dios dice que nadie tenga en poco su juventud, sino ese ejemplo, si ha sido llamado por Dios y Dios lo respalda, por cierto que sí puede.
Luego después se casará. Se casará si se desea casar. La Biblia lo menciona al apóstol Pablo como el apóstol Pablo, y Pablo nunca se casó. Estamos hablando, digamos, si él es un apóstol, pero estamos hablando de pastor, me preguntaba. Entonces estoy dando ejemplos, digamos que sí, una persona puede ser soltera y luego después se puede casar tranquilamente. Bien. Dígame si no son, a veces son mejores las mujeres que uno. Así nací. Están en todos los detalles. Están en todos los detalles. ¿Sabes por qué triunfé? Porque mi Señor es así. ¿Qué dificultad tuvo dentro del pastorado? Una vez que ya luego se convierte usted en pastor, ¿qué dificultades se le presentaron en lo personal, en lo espiritual? Y siempre uno, bueno, qué sé yo, que son por ahí problemas que son menores, problemas por ahí, qué sé yo, que no son tan que son tan insignificantes que no pueden directamente, qué sé yo, no sé. Por ejemplo, en una de las oportunidades nosotros teníamos la iglesia, arrendábamos nosotros la iglesia y teníamos prácticamente alrededor en esa oportunidad como 120 personas venían a la iglesia. Y la situación económica era caótica, cada vez más, hasta que llegamos a un determinado momento que alcanzamos a pagar el alquiler de ese mes y para el próximo no teníamos. Entonces fuimos nosotros con mi esposa y nos sacamos las alianzas, lo único que teníamos para pagar. Queríamos pagar el alquiler, así que nos sacamos la alianza y fuimos a hablar con las personas que nos estaban alquilando y le dijimos si nos podía recibir nuestras alianzas, porque no teníamos ese recurso para afrontar y para pagar. Entonces la mujer se quebró y estaba llorando y dice, yo sé que para mí tiene un valor muy, muy alto, muy elevado, más allá de lo monetario, que no era mucho, pero sí un valor emocional y sentimental. Le hicimos, claro que para nosotros también, porque nosotros hicimos un pacto, es una alianza que nosotros hemos hecho con Dios, pero queremos seguir predicando, queremos seguir evangelizando, pero bueno, no teníamos los recursos, no entraban los recursos, entonces directamente, pero ella nos dijo que no. Así que nos dejó ese mes, nos dejó que podamos estar y que nos busquemos otro lugar. Bueno, esa dificultad nos enfrentamos y bueno, volvimos hacia una casa donde estábamos predicando y bueno, y hasta que después volvimos de nuevo a alquilar un salón y bueno, gracias a Dios hasta el día de hoy estamos firmes. No tenemos una iglesia propia todavía, pero Dios ha sido bueno. Esa es una de las dificultades y qué sé yo, que son menores, no es. ¿Tuvo amparo o respaldo, podríamos decir, de otras congregaciones, o estaba ya solo usted como pastor y a cargo de una iglesia? No, lamentablemente no tuvimos el único amparo que hemos tenido de la congregación, ¿no? Los primeros tiempos, por ejemplo, nos hemos trabajado en lo que llamamos las ferias, que se hacen ferias de empanada, de pollo, salíamos a vender como para luego después cubrir así los gastos. Pero llegó un determinado momento que le pedí a Dios que Dios nos guiara y nos ayudara justamente para que la gente pudiese entender y comprender, ¿no? el trabajo que se hace, porque no solamente es un trabajo espiritual, sino también es un trabajo social, ¿no? que nos ha tocado enfrentar, apoyar a familias con víveres, con dinero. Bueno,
hasta que llegamos a un determinado momento y dije, bueno, no hacemos más beneficios y nos dedicamos a que Dios nos respalde. Y ahí se abrieron las puertas y la gente empezó a trabajar y daba sus ofrendas, daba sus diezmos. Y bueno, y con eso nos ha permitido no solamente arrendar el lugar, sino que otras obras que se fueron abriendo también, pudimos nosotros comprar terreno, edificar iglesia, y hemos edificado para otros pastores y nosotros no tenemos iglesia propia. Ya más allá de que vemos que usted es social, que apoya a otra iglesia, queremos saber cuál fue su primer campo blanco y dónde fue. Nuestro campo blanco ha sido en la ciudad de Puerto Madryn, ahí en Puerto Madryn, luego después Pico Truncado, Fitzroy, ha sido La Rioja, Puerto Deseado, Los Ángeles, California, en la ciudad de Córdoba, en varios lugares ahí en Córdoba capital, ¿no? Esos han sido nuestros campos blancos y bueno, que le hemos ayudado justamente a una obra que es nueva, que necesitan el asesoramiento en Río Grande, en Tierra del Fuego también, en Santiago de Chile también. Entonces, todas esas cosas han sido, que han tenido el apoyo nuestro, ¿no? El apoyo económico, el apoyo espiritual, algunos los iba a ver, y otros que estaban tan lejos, en vez de comprar los pasajes y tener los recursos, prefería enviarles y comunicarnos vía WhatsApp o los chats, que por ahí me quedaba hasta las 4, 5, 6 de la mañana charlando, hablando con el pastor o ministrando, o que te piden consejos o asesoramientos. Bueno, esa fue la función, los campos blancos que le llaman ustedes allá en República Dominicana. En República Dominicana. Una vez usted empezando solo, porque ya me contó que estaba solo, vamos a decir así, ¿cómo pudo sacar su iglesia adelante al nivel que está ahora? Nosotros, por ejemplo, comenzamos una obra nueva acá hace 9 años. Estábamos dispuestos, ya estábamos en la ciudad de Córdoba, con la iglesia pastoreando, con una iglesia más de 2.500 miembros en aquel lugar, y bueno, decidimos venir. Vinimos justamente para el cumpleaños de mi nieta, y bueno, vine con 3 mudas de ropa, y luego después mi esposa, que nosotros tenemos nuestra casa, nuestro hogar, me dijo, bueno, estuvimos allá, sería bueno que vengamos para acá, y porque se puso a hablar con algunos hermanos que habían dejado de asistir, ir a la iglesia, y bueno, que si nos podíamos quedar nosotros acá, y bueno, y nos quedamos acá. Allá se hizo cargo otro pastor, el pastor Gabriel se hizo cargo allá en Córdoba, y acá, bueno, arrendamos nosotros, alquilamos un salón alquilamos, y empezamos, y había que, de cero, había que comprar los instrumentos, los equipos, la silla, el sonido, y todo lo que se necesita, digamos, para tener una iglesia o un templo en condiciones. Y bueno, gracias a Dios, Dios ya uno tiene la experiencia y tiene un poco más de madurez, entonces ya sabe qué va a hacer, qué es lo que es importante, qué es lo que es rápido. Entonces, bueno, hoy tenemos 2 radios FM acá, y bueno, la iglesia está funcionando fantástico, maravilloso, así que Dios ha sido fiel en ese sentido. ¿Ya la iglesia no está como la luna o sigue como la luna?
No, ya la gente viene, entonces tenemos reuniones de hombres, tenemos reuniones de mujeres, ahora que viene en esta temporada, en este tiempo de poder hacer reuniones al aire libre, cosas que nos gustan, a veces por el viento, el frío, la lluvia, la nieve, a veces cuesta acá en lo que es en la Patagonia, pero bueno, pero a veces hay días lindos. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, voy a hacer una pregunta yo en lo personal. ¿Cuál es su opinión personal de pastores que enamoran miembros dentro de la iglesia? ¿Se han visto casos así? Eso es una pregunta mía en lo personal. ¿Se han visto casos? Yo he escuchado de casos. ¿Cuál es su opinión personal de eso? Antes de que salgamos del contexto del pastorado. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Pastores que miran la hermanita y que le tiran el ojo y que le... Ah, y lamentablemente alguien dijo, no sé quién, pero dijo en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Pero lamentablemente un pastor vendría a ser un embajador, un representante de Cristo en la tierra, ¿sí? Entonces, yo no puedo darme el lujo de hacer cosas que va contra los principios y los valores espirituales. ¿Que lo puede haber? Sí, ¿por qué no? Lo hay. Eso no significa que lo apruebe. Estoy en contra. Estoy en contra. Ahora, el pastor es soltero y se quiere casar y puede mirar ahí. Bueno, esa es otra cosa. ¿Puede lanzar la cañita ahí dentro de la iglesia de que pica? Y lo que pasa es que si es soltero, por cierto que sí, porque es soltero, tiene todo el derecho. Ahora, no apropiarse, tomar justamente por la fuerza, sino que justamente por amor, ¿no? Entonces un pastor se puede enamorar, por cierto, si es soltero el pastor se puede enamorar de alguna hermana, de algún congregante, alguna congregante, por cierto está dentro de lo posible. Porque no. Siempre y cuando no sea comprometida la dama, ¿no? Por ejemplo, los pastores que están en Los Ángeles, en California, él era pastor soltero y yo tenía a mi congregante, entonces él me dijo, la quiero yo a ella, y me quiero casar. Le dije, bueno, si paga la dote, no hay problema. Y sí, se casaron y ellos son nuestros pastores allá en California. O sea, de eso sí, pero un casado, no. Está mal. Está mal, está en contra de los principios y los valores cristianos. ¿Hay alguna jerarquía dentro de la iglesia que penalice al pastor o lo cuestione o algo, o lo jale o lo aconseje? ¿Hay algo dentro de eso? Ya directamente su conciencia, más allá de las personas, más allá de un comité, su conciencia, porque la persona sabe lo que hace y sabe que está haciendo bien o está haciendo mal, lo sabe. Y creo que lo más, si la conciencia te acusa, dice que mayor es Dios. Y ese es un tema bastante complicado para esa persona, que no me gustaría estar en sus zapatos. Bien. Pastor, una consultita más. ¿Hay corrupción dentro de la iglesia? Si te dijera que no, dentro de la iglesia a nivel general, sí, no debería, porque es bastante compleja la pregunta. Es lo mismo que me dijera, ¿el cristiano puede estar endemoniado? No, bajo ningún concepto. ¿Debe de haber corrupción dentro de la iglesia de Jesucristo? No, no lo hay. No lo debe, no lo hay y no lo debe haber. Ahora, si no, sería una pseudo iglesia. Porque ¿quién se corrompe?
Entonces, ese es el tema. Entonces, la iglesia de Jesucristo no puede corromperse. No puede. No puede. Que Satanás quiera hacer la cosa, no puede corromperla. Un hombre de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios no se pueden corromper. ¿Por qué? Porque tienen a Dios. Porque nunca se corrompió Jesús ni Dios bajo ningún concepto. Entonces no debe de existir. Yo digo que no lo hay, desde ese punto de vista y de ese valor cristiano. En la República Dominicana hubo un caso muy particular ahora hace un año, donde un ex general del Ejército de la República, adscrito al Palacio Presidencial de la República, le pasaba dinero a una pastora para que lo guarde en una cuenta de banco que era intocable a nombre de una iglesia. Más allá de que estamos fuera de la República Dominicana, ¿qué opinión me da usted sobre ese caso? Mira, si es así lo que dices, debería de retirarse. ¿Está presa ahora? Sí. Por eso, porque la justicia natural, la justicia humana trabajó en eso. Imagínate Dios, que Dios escudriña hasta lo más profundo del corazón, conoce hasta las intenciones que tiene el corazón. ¿Sí? Entonces, mira, si la gente, el ser humano se pudo dar cuenta y emitió una sentencia, ¿cuánto más mucho es Dios? ¿Qué fue lo más desagradable que usted como pastor vio dentro de una iglesia? Fuera la suya, fuera donde fue invitado, donde fue de visita, como fuere. Hay muchas cosas que son por ahí desagradables. A mí me invitaron a una, me acuerdo, en una oportunidad a una campaña de 6 días. Hice las campañas de 6 días, fue bueno. Luego después me dice, sería bueno que pueda dar un tema para los jóvenes. Le di el tema para los jóvenes. Luego después los pastores me decían, no sé si te queda tiempo, pero el domingo antes de las reuniones sería bueno que nos juntemos a almorzar y nosotros tenemos bastantes matrimonios que hemos casado y todas estas cosas. Sería bueno que le dé un tema relacionado al matrimonio. Bueno, me acordé de unos temas que había dado en Ushuaia, en Río Grande, recuperando los valores perdidos. Entonces, di el tema y luego después que di el tema, terminamos luego la campaña, yo estaba en su casa y ellos habían casado, y había sido que ellos no eran casados. Ellos estaban en el pastorado y estaban ejerciendo el ministerio y habían casado a personas y ellos no eran casados. Estaban jugando una trampa. ¿Fue desagradable para usted eso? Claro porque, o sea, uno confía, como decía, el tema de que ahí me invitan para un lugar, para otro, y bueno, voy, accedo para predicar la palabra, para darle una oportunidad también a la gente, para eso estamos, ¿no? Para predicar el mensaje. Entonces, nunca te vas a imaginar que te puedan suceder cosas como esas. La buscó ahí el padre, hermano. ¿Qué opina usted de las personas que hacen negocio con la iglesia, tanto pastores como miembros de la iglesia? Y está, como es un tema, lamentablemente, la falta de conocimiento que tiene, ¿no? La desesperación, la desesperación que tiene la persona. Yo estoy en contra de todas esas cosas. En contra porque
Es un privilegio grande que Dios te haya elegido, que Dios te haya llamado, que Dios te haya escogido para servir. Dios nunca vino ni con agalladas, como decimos acá en Argentina. Dios nunca vino mal, sino que se entregó. Se entregó por completo y la persona que hace es porque carece, indudablemente que carece de fundamentos, que carece de conocimientos de las Escrituras. Dios dice que si nosotros necesitamos algo, que se lo pidamos a Él. Y si es sabiduría, pedirle sabiduría. ¿Me entiendes? Y eso es tan importante porque fíjate que Salomón, cuando Salomón estaba por asumir el reinado, él ora a Dios y le pide a Dios, dice, ¿quién soy yo para guiar a este pueblo, a este ejército, a esta nación? ¿Quién soy yo? Y le dijo, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para guiar, dame las palabras adecuadas, dame para que pueda conducir a la gente, para que la gente no vaya a la locura. Y Dios le dijo, como no me pediste ni a tus enemigos, no me pediste riqueza, no solamente te voy a dar sabiduría, sino dice que le dio riquezas y le dio todo. Ahora, si nosotros tenemos necesidad, Dios es el dueño del oro y de la plata. Y si por ahí nosotros no tenemos, una puede ser por que debemos de aguardar, que debemos de esperar, y otra es porque no le pedimos a Dios. ¿Sí? Y otra que si es que pedimos mal. Entonces Dios te dice, te invita a que le pidas a Él. Dios nunca va a quedar pobre. Dios nunca le va a faltar nada. Dios es el dueño del oro y de la plata, y de la nada hizo este mundo. Por su palabra, mediante la fe. Él dijo, sea la luz, sea. Entonces, imagínate vos. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿qué no te va a dar? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Sí? Entonces Dios te da como un cheque en blanco y ponele las cifras. Ponele los ceros vos. ¿Me entendés? Así es Dios. Pero si no eres fiel en lo poco, Dios no te puede colocar en lo mucho. Entonces, es falta de sabiduría, falta de conocimiento. Erráis porque desconocéis las Escrituras, porque no los conocen a Dios. Bueno, como estamos hablando ahora en el tema de las opiniones, pidiéndole opinión a usted en base a su conocimiento, ¿cuál es su opinión de personas que tapan su pasado o quiénes son o lo que hacen en el mundo, lo tapan dentro de la iglesia? Lo tapan con un traje y corbata, una Biblia bajo el brazo. ¿Cuál es su opinión de eso? Y lamentablemente, o sea, existe, como decía anteriormente, existen todas clases de personas. Yo creo que hay personas que su proceso es mucho más largo. Entonces no van conociendo las Escrituras como deberían de conocer, no quieren, entonces pasan justamente por esa situación. La persona tiene que conocer a Dios. El apóstol Pablo, cuando le preguntan, y le dice que nosotros somos cartas leídas, nosotros. La Biblia dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Me entiendes? Tal es él. O sea que yo puedo conocer los pensamientos de la persona de acuerdo a su vestimenta, de acuerdo a su forma de ser, a su forma de proceder. A mí me está dando indicio de qué clase de persona es. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas. Dice, no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Por los frutos. Justamente es eso, por los frutos. Entonces, la palabra de Dios produce frutos buenos y apacibles, y te producen paz. ¿Me entiendes? Entonces yo no me puedo disfrazar de nada. ¿Por qué? Porque somos cartas leídas.
Por eso es tan interesante y tan importante es conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios. Entonces, cuando vos conocés las Escrituras, vos tienes las Escrituras y yo tengo la palabra. Y decís, me parece que está equivocado, porque la Biblia dice esta. Entonces, es bueno eso. ¿Puede un creyente cuestionar un pastor? Sí, por ignorancia. Sí, lo cuestiona. Es lo que mayormente hoy se está viendo, hoy a través de las diferentes redes sociales, hoy a través de las diferentes plataformas, y la información, en vez de poder utilizar esa información, ¿no? Esa información para edificación de mi vida, para provecho de mi vida, entonces utilizo mal para cuestionar, y entonces no porque es esto, porque es aquello o porque lo otro, que es lo que mayormente una persona por ahí lo hace, ¿me entiendes? Y a veces está hablando acerca de su propio corazón, de su propia frustración, porque eso le genera envidia, porque hay una persona que crece, hay una persona que aprendió a conocer a Dios, aprendió a leer la palabra y empezó a ser bendecida, hay un avance, hay un crecimiento en su vida espiritual, y dice que la excelencia provoca rencilla en la persona, y eso es natural. De que te cuestionen, te van a cuestionar. Ahora, si me cuestionas, si me dices, yo tengo que tener fundamentos. La interpretación de la Biblia no es privada. La interpretación de las Escrituras es pública, ¿sí? Y no tiene, y no se contradice. Entonces, si yo voy a poner mi fundamento, tiene que ser a la luz de la palabra. Y cuando hablo de la luz de la palabra, hablo de los 66 libros. ¿Sí? Hablo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces no debe de existir contradicciones. Ahora, si yo estoy fundado sobre algo, ¿sí? Estoy haciendo mi fundamento, y la otra persona me dice me habla de otro pasaje bíblico que tira por tierra mi fundamento, entonces mi enseñanza no es buena. Mi doctrina no es la verdadera. Entonces ese es el problema. Y claro que te van a cuestionar. Sí, bienvenido sea a los cuestionamientos. Bien. ¿Se sintió usted envidiado por otros pastores o usted tuvo la necesidad de envidiar el talento espiritual de otros pastores? No, no en el sentido de la envidia, en el sentido cuando uno va creciendo, cuando uno se va formando, entonces uno tiene una imagen de alguien, entonces uno tiene como un pastor, como alguien que te motiva, que te inspira, porque hay dos cosas en una persona: te inspira o lo criticas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Entonces, me gustaría tener esto, me gustaría tener lo otro, pero ¿por qué? Por desconocimiento mío, ¿no? Pero envidiarle a alguien que tiene ese ministerio, que tiene... No, porque las Escrituras me hablan justamente que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y las operaciones y todo, pero todos trabajan de tal forma, de tal manera, para la edificación de la iglesia. Yo no puedo ser el ojo, no puedo ser los pies, no puedo ser la boca. Entonces siempre hay lugar para todos. Y el dedito, el más pequeño, es supuestamente el más insignificante, es importante. Entonces cada persona dentro de la iglesia es importante, o cada siervo, cada hombre de Dios, ya sea pastor, sea evangelista, sea maestro de la palabra, sea misionero, es interesante. Nos necesitamos y formamos un gran equipo para que el reino de los cielos se extienda. ¿Por qué razones puede ser expulsado un miembro de la iglesia? Un miembro puede ser expulsado dentro de la iglesia, ya sea ya por desorden, directamente ya algo muy grave,
algo muy grave que ya directamente no deja realizar, digamos, la actividad o el servicio, ¿sí? Alguien que ya directamente, ¿cómo es? No es que la persona directamente haga lío, sino porque no quiere saber. No quiere saber. Es muy difícil expulsar a una persona de la iglesia. Es muy difícil. ¿Expulsó usted a alguien de la iglesia? No, pero me expulsaron a mí. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿cuál es su opinión de personas mundanas, podríamos decirle así, que practican lo que es la hechicería, brujería, maleficio y esos? Y bueno, ya es parte por ahí natural. La Biblia lo especifica bien y lo dice que este mundo está bajo el maligno, ¿no? Entonces, cuando la persona, el ser humano, no conoce a Dios, no ha rendido su vida, mayormente dicen, pero nosotros somos hijos de Dios. Y la Biblia es muy clara y dice, no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Somos hijos, dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Él les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces yo reconozco mi error, reconozco mis pecados, entonces soy una nueva criatura en Cristo. Ahora paso a ser propiedad de Jesucristo, ¿sí? Entonces cuando la persona ignora eso y no es un hijo de Dios, por cierto que está bajo el maligno. ¿Cómo siente usted que lo ha tratado el Señor hasta ahora? Impresionante. No, muy bien. Dios nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado, ¿no? Y yo hoy justamente cuando tengo mi tiempo, me voy acá a la playa. Justamente estaba hablando con Dios y le decía que pueda darme sabiduría, ya que nunca me ha fallado, ¿no? Y a veces uno siempre quiere poder estar a la altura de las circunstancias, como comúnmente llamamos, ¿no? Entonces, como saber los tiempos que estamos viviendo y poder ser fiel y poder ser más fructífero, poder estar siempre en los detalles y en las cosas que Dios quiere hacer. A veces nosotros por ignorancias cometemos muchas torpezas, pero aún a pesar de eso Dios nunca nos ha soltado sus manos. Así que por eso mi oración es de poder ser fiel, el poder hacer las cosas que a él le agradan y poder ser mucho más efectivos en este tiempo, ¿no? Ser mucho más efectivo y conocer. La Biblia dice que los hijos de Isaacar eran muy expertos y conocían los tiempos. Entonces, a veces nosotros miramos hacia arriba y decimos, se viene la nieve, se viene la lluvia, va a llover, y a veces somos ignorantes del tiempo que muchas veces estamos viviendo. Eclesiastés decía, todo tiene su tiempo. Y enseñaba días atrás en el grupo de varones, hablando acerca de qué tiempo estamos viviendo. Si estamos en un buen tiempo o estamos contra el tiempo o estamos lejos, separados, porque cuando vos estás fuera del tiempo de Dios y sufres, ¿no? Sufres, pero por ejemplo Jacob con todas las 12 tribus de Israel se fueron y se fueron hacia Siquem, y en Siquem se establecieron ellos y ese no era el tiempo y sufrieron, porque los de Siquem habían abusado a su hija, a Dina, ¿no? Y a veces el hecho de no estar en el tiempo de Dios se nos hace engorroso, se nos hace difícil, es traumático,
Por eso es tan importante poder estar en el tiempo de Dios, el conocer, el saber. Entonces, y uno, claro, que le pide a Dios, dame sabiduría, ayúdame, enséñame, quiero ser efectivo, quiero ser fructífero, no quiero ser una piedra de tropiezo, ¿no? Y si uno llega a un determinado momento que, como Elí, que había perdido ya hasta la visión, ¿no? Es mejor retirarse, pero no es que se retira de Dios, sino dejo que otra persona tome la visión como lo hizo Samuel, ¿no? Y fue Samuel un gran hombre de Dios. Es interesante, es eso, uno quiere hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Y es un regalo de Dios y no cuesta nada, solamente acercarse. Y porque me viene a la mente, me acuerdo cuando una de las primeras iglesias que Dios le habla en el Apocalipsis y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y que conoces a los que son a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, ¿sí? O sea, conoce. Dios le decía: conozco tus obras, conozco tu trabajo, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y el primer amor es la el primer amor es lo que nosotros debemos de tener con Él, la comunión, el estar siempre en su presencia, en relaciones, porque si no hacemos lo que Él nos dice, hacemos lo que nosotros pensamos que es lo correcto y que es lo bueno, y eso no sirve. A veces somos más obstáculos, parece ser, ¿no? Y no somos lo eficientes que deberíamos de ser. Y Dios quiere que seamos eficiente, cada persona que venga, que se acerque a la iglesia y lo puedas tratar y puedas hablar. Enseñanza tenemos en las Escrituras. Entonces, eso es interesante, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Antes de finalizar la entrevista, queremos que usted tome el control de esta entrevista y con un buen mensaje que pueda servir de bendición para quien nos ve a través de diferentes medios, como lo es YouTube, TikTok, Facebook, nuestra página, John TV Show, ¿entiende? Persona que le sirva de bendición ese mensaje, ya que usted nos bendice con su tiempo para compartir con nosotros. No hemos terminado, pero este es el momento de que usted, un mensaje cortito ahí, para la juventud, para los mayores, para los ancianos. Sí, o sea, es importante esto, lo que es buscar a Dios, ¿no? El consejo dice: buscar a Dios mientras éste pueda ser hallado, decía el profeta Isaías. Y creo que este es el tiempo de que no es una casualidad que la gente pueda estar viendo esta entrevista a través de las diferentes plataformas digitales o a través de las redes sociales, sino que Dios no hace las cosas por casualidad, sino de que existe un propósito. Y desde siempre Dios se quiso manifestar. De miles de formas o de miles de maneras se quiso manifestar sobre las vidas, sobre las personas. Y este es el momento que hagamos un alto, ¿no? Y veamos, el profeta dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y si estaba diciendo que pregunte por las sendas antiguas, era porque estaban caminando por otros lugares. Y cuando habla de las sendas antiguas, habla acerca de la búsqueda de Dios, del camino de Dios, de lo que dijo Jesús: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Entonces, este es el tiempo de abrir nuestro corazón, ¿no? Yo digo algo que es muy simple, muy sencillo: si Dios no existe, no pierdes nada. Pero si Dios existe y es real, has perdido la oportunidad.
Por eso esta es la oportunidad de pedirle a Dios que venga, que entre en tu vida y que te ayude. Si estás cansado de pelear en la vida y saber de que no puedes ya ni con tu fuerza, ya estás perdiendo la fuerza. La Biblia dice, los muchachos se fatigan, se cansan, se caen. Pero los que confían, los que esperan en Dios tendrán nueva fuerza. No solamente tendrán nueva fuerza, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán todos los que esperan. ¿Sí? Entonces el esperar en Dios es aguardar la manifestación de Dios en nuestras vidas. Yo en los 17 años abrí mi corazón, Dios ha sido fiel, Dios ha bendecido mi vida y me seguirá bendiciendo y quiero morir acá haciendo la voluntad de Dios. Y no hay otra cosa más preciosa y más maravillosa que servir a Dios, ¿sí? Porque Él no es deudor de nadie, ¿sí? Entonces debemos de darle el valor. Si Dios dice, alimenta las aves de los cielos, si las flores del campo que están en la mañana y en la tarde luego después se mueren, y Salomón con tanta riqueza y sabiduría no se vistió como ninguna de ellas, ¿cómo Dios no te va a dar? Pero ¿qué pasa? A veces que no nos damos el valor o no les damos la oportunidad a que Dios venga a tu vida, que venga a mi vida. Yo le di la oportunidad, ¿sí? Le di la oportunidad y porque hay dos decisiones en la vida, dos decisiones que son importantes y son para toda la vida. Cuando te casás, es para toda la vida. Y cuando aceptas al Señor, es para toda la vida. ¿Sí? Son las dos decisiones más importantes. Y este es el momento que puedas tomar una decisión por Cristo y pedirle que venga en tu corazón. Le diga, Señor, te pido perdón por mis pecados y reconozco y quiero que me ayudes. Así de simple y tan sencilla, Dios se va a manifestar en su vida. Amén. Una vez que ya usted dio el mensaje para creyente y no creyente, ahora queremos que usted cuente alguna anécdota hermosa, lo más lindo que usted haya pasado dentro o fuera de la iglesia. No importa que sea triste, que sea, no importa. Una anécdota suya queremos. Un recuerdo que va a quedar plasmado acá en nuestro canal. Bueno, vos sabés que cuando estaba acá en la ciudad, en Caleta Olivia, y decidimos irnos por la obra de Dios en Córdoba, me fui a Córdoba y ahí levantamos la iglesia, empezamos a trabajar y se acercó una mujer a la iglesia y ahí ella empezó a concurrir a la iglesia. Y cierto día me dice, pastor, ¿cuándo vas a visitar nuestra casa? Nuestra casa es muy humilde, dice. No, le digo, cuando me digas, decime dónde está, en un barrio complicado, Villarrebol, complicado, allá en Córdoba. Entonces me fui a la casa, estuvimos charlando, hablando, tomamos algo fresco, mucho calor hacía. Entonces yo ya me venía, me dice, pastor, dice usted, le quiero pedir algo. ¿Usted podría ir a orar con mi mamá? Sí, le digo, sí, ¿por qué no? Me dice, está en la otra pieza. Dice, le digo esto, ¿sabe por qué? Le digo, dice, porque le he pedido a varios pastores y me dijeron que no. Porque vinieron, entraron y vieron la cosa, entonces dijeron no. Entonces una mujer que está en silla de rueda, que estaba con su perrito, estaba todo oscuro, maloliente, mucho. Entonces le digo, no, yo paso, ¿por qué? No, sí, porque eso me dijeron. Entonces me voy y le digo, hola mami, ¿cómo estás? Dios te bendiga, qué bueno verte. Le digo, así que me dice, oh, dice, ¿quién es? Le dice, es un pastor, dice, a donde yo voy a la iglesia. Dice, ah, un pastor, sí. Entonces en eso me quedo yo charlando con ella, con la hermana, y la hija se va. Entonces le digo, ¿cómo anda, hermana? ¿Cómo está? Tanto tiempo. Qué bueno. Así que me puse a charlar y hablar de las cosas de Dios. Estaría bueno que oremos. Así que charlamos, hablamos y me puse a orar. Así que me puse a orar. De pronto recibe las lenguas, empieza a hablar en lenguas. Y dale. Entonces salgo ya, lo dejo que estaba hablando, adorando a Dios ahí en su silla de ruedas. Y yo salgo y le digo, bueno hermano, le digo, yo me voy ahora, así que me voy a la casa.
Entonces, sí, bueno, se ve que ella no se fue a la casa, no se fue a ver a su madre. Entonces siguió haciendo sus cosas. A la media hora me llaman por teléfono y dice, pastor, dice, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué le hizo mi mamá? Le digo, no, nada, ¿por qué? Dice, porque todavía sigue orando en lenguas. Dice, todavía sigue. Le digo, qué bueno. Entonces me encariñé con ella. Y luego después pasó en un momento que ella estaba en silla de ruedas, problemas en sus pulmones, y así que la hermana en determinado momento, luego después me llama. Pasaron varios días, creo que un mes o dos pasaron, y entonces queda internada en el hospital Rawson en Córdoba. Entonces yo llego allá y estaban los hermanos y la hermana estaba en terapia intensiva, la hija. Entonces cuando sale de terapia intensiva se larga a llorar, impresionante. Y los otros familiares que estaban ahí, la hija y los hermanos, se largaron a llorar, murió mamá, murió mamá, murió mamá y murió mamá, y desesperante. Yo llego ahí. Entonces le digo, ¿y qué pasó? Dice, pastor, dice, se murió. Le digo, ¿puedo pasar? Sí. Entonces pedimos permisos, a ver si me dejan pasar. Así que hicieron un tratamiento ahí viendo a ver si podía pasar, no podía pasar, porque la abuela estaba ahí en la cama todavía. Entonces llego. Entonces llegó, hola mami, ¿cómo estás? La miro así, le digo, mami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Le digo yo. Yo nunca pensé que, nunca entró en mi mente ni en mi corazón que estaba muerta. Sencillamente me fui a hablarle directamente. Le digo, mami, yo sé que no me escuchas, te cuesta. Le digo, aunque no hables, quiero que me mueva los pies. Y movió un pie. Le digo, apretame si me escuchas, apretame la mano. Y me apretó la mano. Entonces los médicos dijeron, no sé qué pasó, dice esto, murió ella. Y ahí está vivo. Entonces cuando salgo le digo, mira, tu mamá no está muerta. No, pastor, ¿cómo me va a hacer eso? No está muerta, está viva, le digo yo. Y el miércoles va a salir, me digo. Así que me fui, dice, ¿qué? Se entraron todos, dice, sí, la mamá está viva. El miércoles salió. Son cosas que Dios ha hecho cosas extraordinarias. En Santiago del Estero yo me fui a predicar en una iglesia bautista. Me dijeron a mí, quédate, me dice, che, dice, ¿por qué no venís? Dice, tenemos una reunión de oración, compartiste una palabra. Así que compartí una palabra. Me dice, sería bueno que ores y unges con aceite a todo. Así que me puse a orar por la gente. Y el pastor viene y me dice, orale a esa señora. Dice, el chico dice, no camina, está tullido, está todo, chico de 5 años, estaba todo doblado y todo así. Le digo, pero yo ya oré. Dice, orale de nuevo. Me voy y agarro a la criatura y le digo, ¿cómo se llama? Dice, y en eso que agarro al niño, lo bajo y lo pongo en el piso y queda parado el chico. Me retiro, me hago para atrás, le digo, ¿cómo se llama? Se llama Bruno. Le digo, Bruno, vení, y empieza a caminar. O sea, cosas de esas hasta, qué sé yo, muchísimas cosas que Dios me ha permitido ver en Dios, y esas son las que te motivan, te inspiran a seguir adelante. Los problemas son insignificantes en ese sentido. Pastor, si usted tuviese la oportunidad de ser amigo de un personaje de la Biblia, ¿quién sería ese elegido para usted? Si yo tuviese el privilegio de poder ser amigo, Elegir uno para que sea su amigo. mira, son todos maravillosos. Quizás te sorprenda, ¿no? Si tuviera la oportunidad, iba a elegir a Judas Iscariote para preguntarle por qué le negó al Señor, por qué lo entregó. Así como Cristo le dio la oportunidad para que él pueda, para que no lo traicionase.
no solamente lo sentó a la mesa, comió de su mesa, comió de su plato, le lavó los pies el Señor. Yo le diría, ¿por qué si tuviera la oportunidad? Usted le daría con el gallo en la cabeza, ¿no? No, al contrario, sino que tendría la oportunidad para decirle que se equivocó y que si tuviese la oportunidad, ¿no? Como bien dice, ¿no? Que se arrepintiese, yo creo que sería formidable. Sería formidable. ¿Cómo encontramos, bueno, ya que estamos finalizando la entrevista y agradecido con ella, cómo encontramos al pastor en las redes sociales? Sí, Rubén Cejas, ya sea en las redes sociales, en YouTube, Rubén A. Cejas, y en Facebook, Iglesia Juan 316. Caleta Olivia. Este video va a ser visto en muchos lugares del mundo. Y hay personas que van a querer tener comunicación con usted. ¿Cuál sería su correo electrónico o qué medio quiere usted que opten para que se comuniquen con usted? Yo en todas las redes sociales dejo el correo, que es ruben.47.cba@gmail.com. El WhatsApp es, para los que están fuera del país, es más 54 297 47 20 850. Bueno, ya saben los contactos del pastor. ¿Recibe usted invitaciones para ir a una iglesia a predicar, sea local? Sí. He ido a muchos lugares. En este tiempo no lo hice por la sencilla razón que estaba comenzando la obra de nuevo, de cero acá en nuestra ciudad. Le agradecemos la invitación. Agradecemos por darnos el placer de esta entrevista tan valiosa para nosotros. Gracias. Como siempre decimos, todos tenemos una historia para contar. Y esta es la historia de Rubén Cejas, el pastor. Le invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Gracias.